Amigos, ¿qué tal? Hoy es 18 del 08 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. 3 liquidadores de Corelca fueron llamados a juicio por las presuntas irregularidades en la liquidación de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica Corelca. La Fiscalía está lista para presentar el escrito de acusación en contra de 2 empleados de la empresa Fiduprevisora y un contratista quienes habrían cometido una serie de irregularidades en el proceso. Se trata de Carlos Alberto Parra Satizábal, Gerardo Mauricio Cortés Pomar y Javier Alexander Colmenares Ardila, quienes estaban a cargo de la liquidación de Corelca, a quienes la Fiscalía los acusa de los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica al documento público y fraude procesal en calidad de coautores. De acuerdo con las pruebas recopiladas por el ente investigador, el origen de este expediente es el proyecto de Corelca para la ampliación de las redes eléctricas en zona rural de Mompox y otros municipios de Bolívar en 1998. 2 años después, 63 familias se declararon víctimas de ese proyecto y demandaron civilmente a la empresa. En 2009, Corelca fue condenada y obligada a pagar una indemnización de 14.000 millones de pesos. Fue entonces cuando la empresa entró en quiebra y Fiduprevisora entró al proceso de liquidación. Parra, Cortés y el contratista Colmenares fueron los funcionarios designados para la tarea. La Fiscalía sostiene que fueron ellos quienes contactaron a la registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena, departamento de Bolívar, para lograr que se levantaran una medida cautelares en 10 lotes en la isla de San Andrés y Providencia que había ordenado el juzgado promiscuo del circuito de la ciudad de Mompox para proteger a las víctimas del proyecto de Corelca. Después de contactar a la registradora, los funcionarios habrían logrado que se levantaran esas medidas para que se pudieran anexar esos predios a la liquidación que adelantaban y así aumentar el valor de la empresa. Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia tiene la palabra para decidir si el juicio se adelanta en Barranquilla, como lo pidieron 2 de los procesados, o en Bogotá, como solicita la Fiscalía. Cuando se sepa el lugar, se fijará la fecha de comienzo del juicio. Comillas, no conozco una persona más inútil que un bachiller, cierra comillas, dijo el gobernador de Antioquia. La polémica frase fue pronunciada por el gobernador del departamento de Antioquia, Luis Pérez, durante un acto formal en la Universidad María Cano. Las palabras que generaron indignación entre la comunidad educativa se escucharon dentro del discurso con el que Pérez criticaba al sistema educativo colombiano por no preparar a los estudiantes para la universidad, pues asegura que estos llegan con grandes vacíos a la educación superior. Sin embargo, el mandatario fue más allá y manifestó lo siguiente, comillas, en Colombia optamos por enseñar una primaria y una secundaria donde prácticamente el bachiller no sabe nada. Yo la verdad no conozco una persona más inútil que un bachiller, cierra comillas, siendo esta última la frase que desató la polémica de académicos y estudiantes. En redes sociales las críticas no se han dejado de hacer y al mensaje del gobernador exigiendo respeto por quienes no asisten a la universidad por falta de oportunidades. En temas políticos presentamos el informe del director. La señora corrupción. Bajo su alero protector todo es posible, nada la detiene, ni siquiera los buenos oficios de la Fiscalía. Su avance parece no tener límites ni fronteras. A veces parece como si que fuera de su alero protector no hay salvación. Es casi un mal necesario en la sociedad de consumo. Su invocación es en los momentos de angustia y desesperación el madero salvador. Tiene todas las de ganar por vencimiento de términos, porque el juez es prevaricador o no le ha llegado la oportunidad de serlo. Es el aliado perfecto para asesinar y pagar la condena en la casa por cárcel. Hay que vivir para contarlo. No son invenciones. Es una tarea fácil que solo necesita tijera y un archivador capaz de recibir a diario las publicaciones que registran cómo los condenados en las cárceles hacen fiestas con orquestas, invitados, comida, mujeres y licor. ¿Para qué más? Y no pasa nada. El registro es simplemente para que quede constancia del poderío económico, las influencias y la forma como doña corrupción campea por todas partes y se mueve como Pedro por su casa. Allá los ingenuos que pretenden que esto se acabe con una simple denuncia en los medios cuando la pirámide de la justicia en Colombia muestra que sus cimientos parecen
carecen de solidez, de material de calidad que impidan que mañana un leve temblor sacuda sus estructuras. La justicia ha sido edificada y construida para que la delincuencia haga lo que quiera y el sindicato pueda decir tranquilo desde la cárcel: mañana les caigo, tengan lista la rumba. Acaban los partidos tradicionales de mostrar su complacencia por estas veleidades del poderío económico, las influencias y la mano bien tendida de la corrupción creada por quienes se dan el lujo de sentar cátedra todos los días, de ser depositarios de la verdad, de su verdad, esa que ayer manejaron a nuestro antojo y hoy, cuando el rival la utiliza, es mala, pecaminosa, condenable. La doble moral asperece entonces en toda su dimensión, como fortaleza inexpugnable, esa que necesito para cosechar triunfos electorales, aprovechando la ceguera, ignorancia y desconocimiento de la verdad que los manejadores hábiles de la ignorancia de algunos colombianos utilizan para sentar cátedra única, verdadera y absoluta. ¿Para qué más? En temas políticos, este fue el informe del director. Secretario del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a la cárcel. Misael Alejandro Bautista, secretario general del Tribunal de Cundinamarca, está metido en lío judicial por una sentencia que absolvió al exalcalde de Cota, departamento de Cundinamarca, Juan David Balcero. El CTI capturó a Bautista el pasado 17 de julio porque los investigadores tenían las pruebas suficientes para acusarlo de haber recibido un soborno para intervenir en la decisión en el caso del exalcalde Balcero. 4 días después de su captura fue dejado en libertad por el juzgado 81 de control de garantías y hoy, 17 de agosto, fue revocada esa decisión y Misael Alejandro Bautista fue enviado a la cárcel. La decisión la tomó el juez noveno penal del circuito, quien revisó la apelación que presentó la Fiscalía y las víctimas después de que Bautista quedara en libertad. Según la nueva disposición de la justicia, el ente investigador sí tiene las pruebas suficientes para decir que el secretario habría recibido un soborno de 150 millones de pesos para desviar la demanda de pérdida de investidura en contra del exalcalde de Cota y no como lo había considerado el juez de primera instancia. Durante la audiencia de legalización de captura y en la que la Fiscalía presentó por primera vez las pruebas que tiene en contra del secretario Bautista, hay videos e interceptaciones telefónicas entre el secretario general y el abogado Efraín Forero Molina, señalado de ser el encargado de solicitar las millonarias comisiones para desviar y manipular procesos en el tribunal. Según la investigación, Forero habría sido el encargado de contactar a Bautista con el fin de conocer más detalles del proceso de pérdida de investidura contra el alcalde de Cota y de esta forma beneficiarlo en el trámite procesal. La Fiscalía ya le imputó a Bautista los delitos de concusión, cohecho por dar, ofrecer y cargos contra la administración pública. El secretario se ha declarado inocente y ha dicho que tiene todas las pruebas para demostrarlo. Corte Suprema ha de depurarse. En el alto tribunal hay funcionarios esperanzados con el coletazo de la posible investigación contra 2 de sus expresidentes sea la limpieza completa de ese alto tribunal. Aseguran que José Leonidas Busto y Francisco Ricaurte aún tienen aliados allí. Para quienes conocen los pormenores de la elección de Néstor Humberto Martínez como fiscal en julio del año pasado, la cual derivó de una terna presentada por el presidente Juan Manuel Santos ante la Corte Suprema, su anuncio sobre las pruebas que podrían comprometer a José Leonidas Bustos significó la ruptura definitiva con un hombre que, como magistrado de ese tribunal, habría promovido con ahínco su candidatura para la Fiscalía, el propio Bustos, el único togado que ha logrado ser escogido 2 veces presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema. En la Corte, quienes recuerdan a Bustos en el Palacio de Justicia, mencionan la nube de escoltas que lo rodeaba para salir a cualquier parte. Le gustaba, afirman, ostentar de su posición privilegiada, interrumpir reuniones con colegas diciendo que debía atender una llamada del jefe del Estado, hacer reuniones en su apartamento en el exclusivo sector de La Cabrera. Cuando fue elegido presidente de la Corte en 2015, envió regalos de agradecimientos a sus colegas que de una tienda italiana, cada uno por un precio cercano a los 600.000 pesos, o sea que para decir gracias pagó más de 10 millones de pesos. A Francisco Ricaurte, el otro ex magistrado involucrado en este escándalo, lo recuerdan como el hombre de los contactos.
En los pasillos de la Corte desde hace mucho tiempo se hablaba de posible corrupción, pero nadie hacía nada. Ahora que el fiscal Martínez les entregó las evidencias que podrían relacionar a Bustos y a Ricaurte con una red de contaminación judicial y que la sala penal a su vez envió esas evidencias a la comisión de acusación, son varios los funcionarios de la Corte que esperan que esta tormenta se lleve además a los aliados de Bustos y Ricaurte que permanecen en el tribunal. Comillas, tenemos que reconocer que este asunto está empezando a purificar la Corte. Ellos postularon a gente que todavía vivían reuniéndose en sus casas o en restaurantes con magistrados no solo de la Corte Suprema, sino también del Consejo de Estado. Ojalá que la comisión de acusación haga lo correspondiente para que se establezca si ellos cometieron o no actos de corrupción y hasta dónde llegó esa corrupción. Eran hombres muy bien conectados, sin duda, dice una fuente de alto nivel de la Corte Suprema. El miércoles pasado, en rueda de prensa, la vicefiscal Paulina Riveros reiteró que a Luis Gustavo Moreno, ex jefe anticorrupción de la Fiscalía, nadie lo había recomendado, que se ganó su cargo a pulso. En la Corte, sin embargo, tienen otra versión. No fue ni siquiera Bustos quien los sugirió para el cargo directamente. Comillas, Bustos generó mucha presión para que Moreno llegara a la Fiscalía. Lo logró a través de un hálito de poder que construyó con congresistas y con altos funcionarios del gobierno nacional, cierra comillas. El espectador conoció otro dato que ahora mismo adquiere mucha relevancia antes de que Néstor Humberto Martínez fuera elegido. El pequeño grupo de magistrados que trataba de hacerle oposición a Bustos dentro de la Corte lo citó para comunicarle que votaría por él con la condición de que se alejara de Leonidas Bustos. Con el anuncio de las pruebas contra Bustos y Ricaurte, el mensaje fue contundente. Este jueves se supo que la comisión de acusación va a llamar a Gustavo Moreno y a Leonidas Pinilla para que declaren. Sus versiones serán claves, pues lo que se sabe hasta ahora es que ambos habían mencionado en las conversaciones que les fueron grabadas por la DEA a Bustos y a Ricaurte como piezas de una red de corrupción en la Corte Suprema que arreglaba procesos a congresistas. Por ese mismo caso, los congresistas Musa Busaile y Hernán Andrade y el ex senador Luis Alfredo Ramos van a ser indagados, pues hay indicios de que ellos habrían sido beneficiarios de esa red. Constituyente venezolana se atribuye facultades del Parlamento. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, integrada únicamente por oficialistas, decidió este viernes por unanimidad arrogarse las competencias para legislar del Parlamento, controlado por una contundente mayoría opositora. La decisión se tomó luego de que la directiva del Parlamento venezolano no acudió hoy a la reunión a la que había sido convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que los opositores tildan de ilegítimo y lo ve como un instrumento del gobierno de Nicolás Maduro para consolidar una dictadura en el país. Mediante decreto, el cuerpo plenipotenciario aprobó asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos, cierra comillas, así como para dictar actos parlamentarios sin forma de ley vinculados con las referidas materias, agrega el acuerdo, que alega el poder supraconstitucional de la Constituyente para emitir decisiones incontestables. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, precisó que esto no implica la disolución del Parlamento, elegido hace apenas 2 años, y que éste seguirá funcionando, aunque no tenga casi ninguna de sus facultades y que todos sus actos son considerados nulos. No, señor, los vagos tienen que trabajar, señores, trabajen y trabajen apegados a la Constitución, dijo. Los más de 500 representantes de la Asamblea Nacional Constituyente celebraron entre aplausos esta declaración, que deberá ser publicada en Gaceta Oficial y comunicada a la directiva de la Cámara, presidida por el opositor Julio Borges. El legislador firmó una carta abierta difundida este viernes en nombre de los diputados, en donde denuncia que la Asamblea Nacional Constituyente no es una auténtica Asamblea Constituyente, sino un poder de facto que pretende perpetuar a Maduro, que fue avalada por 2 millones de personas nada más,
y no por los 8 millones que según el Poder Electoral eligieron a sus miembros el 30 de julio. En el comunicado el Parlamento repasa las razones por las que repudia esta asamblea instaurada por el oficialismo el 4 de agosto sin un referendo previo de aprobación que ya cesó a la hoy exfiscal general Luisa Ortega, crítica con Maduro y amenaza con llevarse a la cárcel a líderes opositores. El Parlamento es el único de los 5 poderes reconocidos en la Constitución venezolana que no se ha subordinado a la constituyente después de que lo hicieran el propio presidente Nicolás Maduro y los titulares de los poderes judicial, electoral y ciudadano, todos señalados por la oposición de servir al gobierno. Procuraduría abrirá investigación contra Musa Busaile y Hernán Andrade por corrupción. El viceprocurador general Juan Carlos Cortés anunció que la Procuraduría abrirá investigaciones a los senadores Musa Busaile y Hernán Andrade, mencionados en el sonado escándalo de corrupción de la justicia y que vincula, entre otras personas, a 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. El hecho se da luego de que la Fiscalía reveló que tenía en su poder comunicaciones electrónicas y conversaciones entre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y su socio, el abogado Leonardo Pinilla. En esas conversaciones, según la Fiscalía, hablaron de favorecimientos en procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia contra los aforados Andrade Besaile. En esas comunicaciones también mencionaría a los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, este último en calidad de abogado. Cortés, por su parte, puso a disposición de la Comisión de Acusaciones los recursos necesarios para integrar un grupo de colaboración para ayudar a esclarecer los hechos y determinar a los parlamentarios, o si los parlamentarios, incurrieron en alguna falta disciplinaria. Comillas, tenemos que velar por la legitimidad de la democracia, por recuperar la cultura de lo público, y eso implica una serie de actividades que nos permitan luchar contra la corrupción, cierra comillas, manifestó el funcionario durante el foro organizado por la Secretaría de Transporte para conmemorar el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción. Comillas, la corrupción no se trata de un fenómeno aislado, sino que responde a fenómenos transnacionales que comprometen grandes recursos e inteligencias que van más allá de nuestras fronteras, cierra comillas, agregó el viceprocurador. Gabriel García Morales va a ser testigo contra Roberto Prieto en caso Odebrecht. Este martes, en la audiencia de acusación contra el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, investigado por haber recibido una coima de $6,5 millones para amañar la licitación de la Ruta del Sol Sector 2, la Fiscalía presentó el organigrama de los testigos en los que el exfuncionario del gobierno de Uribe será testigo. García Morales prenderá el ventilador en los procesos que adelanta la justicia en contra del empresario Enrique Gisay Mansur, el exdirectivo del Invías Daniel García Arizabaleta, el expresidente de Corfi Colombiana José Elías Melo, el contratista Eduardo Zambrano y Roberto Prieto, gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. La Fiscalía indaga los supuestos sobornos que habría pagado la empresa brasileña Odebrecht entre 2009 y 2014 para resultar beneficiada con millonarios contratos de obras públicas. Prieto, al parecer, tenía especial interés por conocer el estado de los trámites que faltaban para que se aprobara la adición de la vía Ocaña-Gamarra al contrato de la Ruta del Sol Sector 2, y así quedó consignado en el testimonio aportado por Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, a la Fiscalía durante un interrogatorio adelantado el pasado 21 de febrero revelado por El Espectador. García Morales también tendrá que ser testigo de la Fiscalía en el proceso que se adelanta en contra de Daniel García Arizabaleta, pieza clave en este escándalo de corrupción. Según las investigaciones, Odebrecht contrató al exdirectivo del Invías para ser asesor en trámites con el Estado, es decir, para ejercer lobby político. Por esos tiempos, precisamente, se habría licitado el contrato de la Ruta del Sol 2, el mismo por el que estalló el escándalo por el pago de sobornos a Gabriel García Morales. La justicia busca determinar si García Arizabaleta tuvo conocimientos sobre la entrega de dinero por parte de la empresa brasileña en el año
2009. Por otro lado, dentro de los procesos que el organismo investigativo adelanta y en el que buscan que Gabriel García tenga una participación activa es en el caso del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo. Precisamente, el pasado lunes la Fiscalía señaló al directivo de autorizar y conocer el pago de sobornos para que la concesionaria Ruta del Sol se quedara con el contrato del sector 2 de la vía que conecta al centro del país con la costa caribe. Melo también fue señalado por el expresidente de la multinacional en Colombia, Luis Bueno, quien manifestó que contó con el aval de su socio de la concesionaria Ruta del Sol, Corficolombiana, para pagar los $6,5 millones al exviceministro García Morales para asegurar la licitación. Melo, por su parte, negó los cargos en su contra o haber sabido de los sobornos. La Fiscalía también busca establecer si el empresario Eduardo Zambrano, mencionado en el carrusel de la contratación, tuvo una activa participación en el envío de sobornos por parte de la constructora brasileña para direccionar la entrega del contrato de la Ruta del Sol 2 en el proceso licitatorio convocado en su momento por el Instituto Nacional de Concesiones INCO que dirigía García Morales. En ese proceso, que se ha realizado de manera reversada por orden del juez, Zambrano aceptó su responsabilidad por el delito de enriquecimiento ilícito, mientras que se declaró inocente en los cargos de lavado de activos y concierto para delinquir. El viceministro García Morales también será pieza clave en el caso de Zambrano. En cuanto a Enrique Gisay Mansur, condenado a 7 años de prisión por crear la empresa Lorion Trading para recibir los $6,5 millones enviados por la multinacional, Gabriel García ya testificó, teniendo en cuenta que el organismo investigativo manifestó que el viceministro ya viene entregando información relacionada con la adjudicación de este contrato. Así, la Fiscalía buscará que el viceministro de Transporte en la era de Uribe sea un testigo clave que busque revelar nuevos detalles en este entramado de corrupción que ya salpica varias entidades estatales y políticas. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero el próximo martes. Buenas noches.